Compañeros, alguien que haya tomado nota durante la última clase donde hablamos a manera, las últimas, no recuerdo si fue una o dos, de manera introductoria de los aspectos teóricos de este modelo. Según lo que recuerdo, dijo que más que todo este modelo prestaba mucha atención en lo que eran las proporciones en que los factores productivos están disponibles en diferentes países y en la proporción en que son utilizados en la producción de los distintos bienes, se podría decir. Es correcto, ¿verdad? Edson aquí nos da un buen resumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos que era relevante para decidir sobre la especialización para cada país? La dotación de factores. Ok, y además de eso, ¿qué es relevante? Recuerden, compañeros, que esto acá sí todavía es sujeto de evaluación porque es parte de lo teórico que ya habíamos visto, ¿verdad? Hablábamos un poco. Sí, adelante. Se podría decir la especialización también de la producción que pueden tener ambas naciones, ¿no? Sí, pero con base en qué las naciones se especializan. Nelly creo que identificó una de las dos, la relativa dotación de factores, aunque me gustaría que todos comprendamos qué significa esa dotación relativa, compañeros. ¿A qué nos referimos con dotación relativa? Si alguien que no estudiara economía y que no fuera economista les preguntaran a ustedes, mire, ¿a qué se refiere? ¿Qué me está diciendo a mí con dotación relativa? ¿Qué les diría a ustedes? ¿Qué es lo que estamos tratando de averiguar? La cantidad de trabajo y capital, los insumos de la producción. Excelente. Aquí María Isabel nos dice la razón, ¿verdad? Nos dice la guía, ¿verdad? Nos dice la cantidad. Es decir, yo quiero saber si el trabajo es más abundante que el capital o si el capital es más abundante que el trabajo. ¿Ok? Entonces, eso me dice la dotación relativa. Y adicional a eso, ¿qué es lo que yo necesito saber? Compañeros, digamos que yo tengo la siguiente situación. Yo tengo una mercancía X y una mercancía Y. Y tengo un país A y B. ¿Qué país, cómo sé yo en qué materia prima se debería especializar de cada país y con base a qué tomo yo esa decisión?
Ok, compañeros. Bueno. Recordemos que nosotros tenemos que, y como les digo, esto ya fue sujeto de evaluación, ya supuestamente hicimos ejercicios, ya todos lo tenemos que tener claro porque esto se lo hubiera puesto yo en el parcial y pues, aparentemente ninguno de ustedes hubiese podido responder la pregunta, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que encontrar es la intensidad con la que se utilizan los factores de la producción en la producción de cada mercancía. ¿Recuerdan eso, compañeros? Cuando hablábamos de la intensidad. Sí, ¿Alguien? Sí. ¿Y cómo calculábamos o cómo podíamos nosotros medir esa intensidad, compañeros? Dividiendo, licenciado. Por ejemplo, la mercancía X, para medir el trabajo sería 4 dividido 2 y para dividir el capital sería 4. 2. Correcto. Para dividir el trabajo es 2 dividido 4 y para el capital 4 dividido 2. Correcto. Sin embargo, nosotros queremos saber qué mercancía utiliza intensivamente el trabajo e intensivamente el capital. Entonces, para hacer las comparaciones, nosotros tenemos que hacer el ratio trabajo-capital para cada país y el ratio capital-trabajo para cada país. Entonces, ¿cuál es el ratio trabajo-capital? Es trabajo dividido capital. Y el ratio capital-trabajo es capital dividido trabajo. Voy a borrar aquí y ahorita lo vamos a hacer con un poquito más despacio. Muy bien. Pero sí, lo que usted dice es lo correcto, ¿verdad? Solo esta es la forma de hacerlo por cuestiones de comparación, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa no es averiguar dentro de cada país cuál utiliza intensivamente o qué factor se utiliza más, sino de entre los dos países cuál utiliza intensivamente, entre las dos mercancías, cuál utiliza intensivamente qué factor de la producción. Porque más adelante yo voy a construir ese mismo ratio para acá y voy a averiguar en qué mercancía me debo especializar. Entonces, para la mercancía X, yo tengo 2 partido 4 y para la mercancía Y, yo tengo 4 partido 2. En este caso, este es más grande. Entonces, la mercancía Y utiliza intensivamente el factor de producción trabajo. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí. Ok. Con K es 4 partido 2 y 2 partido 4. Entonces, en este caso, es la mercancía X que utiliza intensivamente el factor de producción trabajo. ¿Hasta acá alguna duda con esto, compañeros? Está bien, Ale. Ok. Ahora, ¿qué país debe especializarse en la producción de qué mercancía? Pues básicamente vamos a construir los mismos ratios, ¿verdad? Yo voy a decir L partido K para el país A y para el país B. El país A tiene 300 unidades de L y 150 de K. Mientras que el país B tiene 180 de L y 310 de K. Esto es más grande que esto. Si yo construyo el ratio K partido L, yo puedo decir 150
partido 300, y aquí yo puedo decir 310 partido 180. Este es más grande, ¿verdad? Entonces, ¿en qué mercancía debe especializarse el país A, compañeros? Compañeros, ¿alguien que me pueda decir en qué país, en qué mercancía debe especializarse el país A? En Capital League. En aquella mercancía que utiliza intensivamente, perdón, el país A debe especializarse en aquella mercancía que utiliza intensivamente el factor de producción trabajo, no el capital. ¿Por qué? Sí, perdón. Porque trabajo es donde ellos tienen el ratio más grande. ¿Y cuál es esa mercancía, compañeros? Y perdón, yo esa parte no la comprendo, ¿no? Si el país A tiene mayor abundancia del factor de producción trabajo, entonces debe especializarse en aquella mercancía que utiliza intensivamente el factor de producción trabajo. Y la mercancía que utiliza el factor de producción trabajo es la que tenga el ratio trabajo capital más grande, es decir, la mercancía Y. Entonces, si lo fuéramos a describir por pasos, ¿cómo lo describiríamos, verdad? Y aquí es donde, compañeros, prefiero que me digan que no lo comprenden y que lo volvamos a abordar, porque miren la última clase, lo abordamos, ustedes me dijeron que lo comprendían y aparentemente no es el caso porque nadie me puede responder, ¿verdad? Y eso me preocupa porque al momento del parcial yo no les puedo dar respuestas y entonces ahí es donde nosotros después nos encontramos con notas que no son acordes. Entonces, si no lo comprenden, tienen que decirlo para que lo abordemos las veces que sea necesario, ¿verdad? Porque más que todo, eso se vuelve el problema, ¿verdad? Solo permítame un segundo, compañeros. Yo ahorita solo voy a responder un correo del trabajo.
Perdón, compañeros. Entonces, vamos a describir el proceso por pasos, ¿verdad? El paso número 1 es evaluar ratio trabajo capital. El más alto me indica la mercancía que es intensiva en trabajo. ¿Alguna duda con eso, compañeros? Para ambas mercancías. Para mí sí quedó más claro, Lick. Gracias. Muy bien. Entonces, ustedes van a construir un ratio que es una simple división de L partido K, y el que sea más alto, eso me dice cuál de las dos mercancías es intensiva en K. En L, perdón. En L, que es trabajo, ¿verdad? 2. Evaluar ratio. K partido L. Para dos mercancías. Recuerden que si ambas son intensivas en el mismo factor, entonces no habría base para el comercio, de acuerdo con la teoría de Heckscher y Olin. ¿Por qué? Porque Heckscher y Olin, los dos dicen de que los flujos de comercio internacional son principalmente el resultado de las diferencias en dotaciones de factores. Entonces, si hay dos mercancías que utilizan el mismo factor, entonces si hay dos mercancías que utilizan el mismo factor intensivamente, entonces ambas serían producidas en el mismo país. Entonces, aunque ya hayamos encontrado la mercancía intensiva en L, hay que hacerlo en K para ver si hay base para el comercio internacional. ¿Alguna duda con eso? Con esos primeros dos, no, licenciado. Indica que la merc es intensiva en K. Bueno, luego yo voy a repetir el mismo proceso, solo que para los dos países. ¿Ok? Entonces, paso 3. Repetir L partido K y K partido L para países. ¿Estamos claros ahí? Entonces, hay que repetir el proceso de L partido K y K partido L que hicimos en el paso 1 y 2, pero en lugar de para mercancías, para cada uno de los países que tenemos acá, que lo podemos ver nosotros acá. Y entonces, yo tengo que tener reglas de decisión. ¿Qué son reglas de decisión? Pues en economía generalmente le llamamos reglas de decisión a los criterios que yo tomo para tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios que este modelo toma, compañeros? ¿En qué mercancía debe especializarse un país u otro?
¿Puedes repetir la pregunta, Lick? Por favor. ¿Qué criterio de decisión o qué regla de decisión plantea el modelo? Es decir, si yo soy un país que busca especializarse, ¿en qué mercancía debo especializarme? Aquí, como lo indica el modelo, licenciada, sería de que nuestro punto de decisión son los ratios, ya con el ratio de de cada país en que se usa intensivamente, ya sea capital o trabajo, eso nos va a definir. Correcto, eso es, pero ¿qué es lo que yo tomo en cuenta? Yo quiero especializarme en la mercancía que yo tengo abundancia o en la que yo tengo escasez para el factor de producción que utiliza intensivamente. En el que tenga abundancia, Lick. Diga ahí que sea abundante. Excelente, ese es el meollo del asunto, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Entonces, lo que el modelo me dice es, yo debo especializarme en aquella mercancía que utiliza intensivamente el factor de producción que yo tengo en abundancia, ¿verdad? Entonces, este proceso de acá me dice qué país tiene qué factor en abundancia. Con base a qué ratio es mayor. Entonces, con base a qué ratio es mayor, compañeros, yo puedo encontrar qué país cuenta con qué factor de producción en abundancia. Y consecuentemente, yo puedo identificar en qué mercancía yo me debo especializar. Así como en el caso que planteamos acá, nosotros podemos decir, bueno, yo tengo un factor de producción, yo tengo el país A que tiene en abundancia el factor de producción trabajo y el país B que tiene en abundancia el factor de producción capital. Y entonces yo tengo que ir a buscar. El país A debe buscar la mercancía que utiliza intensivamente el trabajo y el país B la mercancía que utiliza intensivamente el capital. Y ambos deben especializarse en la producción de esta mercancía. ¿Quedó claro eso, compañeros? Sí, licenciado. Ahora sí. Ok. Vamos a hacer, quiero que hagan un ejercicio, compañeros, porque esto sí todavía entraría en la evaluación del parcial, porque lo vimos en la clase anterior, y vamos a tomar dos mercancías de nuevo, ¿verdad? Mercancía A y mercancía B. Disculpe, ¿puede regresar solo a la imagen anterior? Que no terminé de copiar lo último, perdón. Sí, con gusto. ¿Quiere el texto o los números? Pongámoslo por ahí. Puede, para los números también, Lick, disculpe si se puede mover a la izquierda. Gracias. De nada, compañero.
Compañeros, vamos a ver, pues son las 6:37, tomemos hasta las 45 y después lo resolvemos juntos, ¿ok? De acuerdo, Lick. Ok, Lick, gracias.
Bueno, compañeros, entonces vamos a avanzar. ¿Cómo quedaron los ratios de L partido K, o el ratio trabajo sobre capital? ¿De dónde salió el país bélico? País B, vamos a verificar. Aquí es 2/3. Efectivamente, el país B es el que tiene mayor, entonces el país B va a ser el que es intensivo en trabajo. ¿Qué hay del ratio capital sobre trabajo? País A. País A, vamos a comprobar, ¿verdad? De que haya base para el comercio. Aquí vamos a tener 3 partido 2, y aquí vamos a tener 1 partido 2. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, el país A utiliza intensivamente el factor de producción capital y el país B utiliza intensivamente el factor de producción trabajo. Luego, vamos a hacerlo acá perdón, aquí estábamos hablando de las mercancías A y B, aquí vamos a hablar sobre países. Aquí le había puesto X y Y, pero bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es el país que tiene abundancia en el factor de producción trabajo, compañeros? País A. El Ale. licenciado.
Vamos a verificar. El país Alex, sí. 150 partido 100. Y aquí es 180 partido 300. Aquí noten de que a pesar de que el país B tiene nominalmente más trabajo, es el país A el que lo tiene en abundancia relativa, ¿verdad? Y luego vamos a invertir esto y es 100 partido 150 dividido y 300 partido 180. Ahí estamos. Muy bien, compañeros. Entonces, en consecuencia de esto, ¿qué país debe especializarse en la producción de la mercancía B de bueno? El país Al. ¿Sería el país B? Sería el país B, en el insumo El país B. sería el país A. ¿Por qué? Porque el país A, ajá, Porque va a ser uso intensivo del trabajo. correcto, porque el país A es el que hace uso intensivo del trabajo. Perdón, el país A hace uso intensivo del trabajo o tiene abundancia de trabajo y la mercancía B es la que utiliza intensivamente el trabajo, ¿verdad? ¿Y podría abrir esa parte? Perdón. Sí, miren pues, usted aquí determinó que la mercancía B utiliza intensivamente el trabajo y que el país A tiene trabajo en abundancia. Entonces el país A debe producir esta mercancía de acá. Ah, sí, ya. Por otro lado, usted determinó que el país B tiene intensivamente o utiliza intensivamente, perdón, tiene en abundancia el capital y que la mercancía A utiliza en abundancia ese factor de producción. Entonces, ese es el país que debe utilizar eso o esa mercancía. Sí, ahora ya comprendí. Porque ese sí tiende a confundirse un poco ahí, pero sí, ya comprendí. Ok. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario sobre esto? De momento no, gracias. Muy bien. Entonces, por acá vamos a dejar la clase del día de hoy, compañeros. Había otro tema que quería que abordáramos ya avanzando con el modelo, pero no nos va a dar tiempo de abordarlo por completo, entonces lo veremos el día martes en la siguiente clase, si es que la tenemos, ¿verdad? Porque estamos al pendiente de ver cuándo nos reagendan los parciales, que ustedes creo que no pudieron tomar el de econometría, ¿verdad? Sí, no se pudo. No, licenciado, no lo hicimos. Entonces, ustedes están al pendiente de que les reagenden econometría, macroeconomía y economía internacional. Entonces, vamos a ver, y no sé si finanzas públicas también, pero vamos a ver. Lick, su examen no se corre, su examen por el hackeo de la plataforma. Sí, sí se va a correr, pero todavía no sabemos para cuándo ni cómo va a quedar reagendado. Entonces, el día martes, por el momento, la instrucción es que sigamos con clases normales. Y entonces, cuando nos den la reprogramación de los parciales, entonces yo les estaré publicando en Classroom y les diré qué días es el parcial, ¿verdad? Entonces, por el momento, lo que seguimos es que el día martes nos reunimos en clases normales, ¿verdad? De acuerdo, licenciado. Gracias.